Muy buenas tardes, estimados alumnos de matemática básica. Aquí estamos para compartir algunos conocimientos de esta importante ciencia como es la matemática. Le damos la más cordial bienvenida. Hoy vamos a tratar el tema tipos de funciones. O sea, ya hemos visto algunas funciones como son la función lineal y la función cuadrática. Ahora vamos a ampliar a otros tipos de funciones y básicamente lo que queremos en esta tarde es que usted entienda el sustrato teórico de las funciones, ver los diferentes tipos de funciones y cómo se clasifican las mismas. Entonces aquí tenemos una presentación donde dice tipos de funciones, clasificación de las funciones. Entonces, lo primero que estamos viendo en pantalla es que las funciones se clasifican en dos grandes grupos, el grupo de las funciones que son algebraicas y el grupo de las funciones que son trascendentes. Entonces vamos a examinar cada una de ellas para conocerlas más a fondo y tener una idea más clara acerca de los tipos de funciones. Eh, Primeramente, las funciones algebraicas se dividen en cuatro grandes categorías. ¿Cuáles son esas categorías de las funciones algebraicas? La dividimos, la dividimos en las algebraicas polinómicas, las algebraicas racionales, las radicales y las funciones definidas a trozos. Esas son las subdivisiones que tienen las funciones algebraicas. Entonces, un poco conocer qué es una función algebraica. Ya nosotros hemos visto algunas funciones algebraicas, pero es importante que entendamos bien la definición de la misma. ¿Quién, por favor, me puede leer qué es una función algebraica? Yo, profe. Muy bien, María Vargas, por favor. Las funciones algebraicas son aquellas cuya regla de correspondencia es una expresión algebraica. Los ejemplos. Ejemplos. Continúe, María, por favor. Ejemplos. Funciones algebraicas polinómicas. Y es igual a 3x más 5. Y es igual a x cuadrado menos 7x. Y es igual a x cúbica menos 4x. Y es igual a 5. Muy bien, esas son las llamadas funciones algebraicas, que la definición ya está leída. Cuando usted vea una función dada por medio de una correspondencia, que es una expresión algebraica, entonces usted está en presencia de una función algebraica. Entonces, hay funciones, todas las funciones anteriores, todos esos ejemplos de esas funciones son las de tipo polinómicas, algebraicas polinómicas. Una función algebraica polinómica es aquella donde está expresada por medio de un polinomio de grado n. O sea, si el grado es 1, entonces son las funciones polinómicas lineales. Si son de grado 2, son las polinómicas cuadráticas o de segundo grado. Si tiene grado 3, una polinómica de tercer grado, etcétera, etcétera. Entonces, hay unas funciones que son algebraicas, pero que son de tipo racional. Quiero que por favor alguien me lea qué es una función algebraica racional. Por favor, ¿quién me lee? Vamos. Yo, profe. Las funciones algebraicas racionales son aquellas cuya regla de correspondencia es una expresión como división de dos polinomios. Ejemplo de funciones algebraicas racionales. La primera, y es igual a 3x más 5.
2x más 1. Entre, dice entre. Entre, ok, entre 2x más 1. Entonces la otra sería y es igual a x al cuadrado menos 7x entre x más 3. La tercera sería y es igual a x al cuadrado menos 4x entre x menos 1. La número 4 sería y es igual a 5 entre x menos 4. Correcto. Esas son las llamadas funciones algebraicas porque son de tipo racional, porque son la división entre dos expresiones algebraicas o entre dos polinomios algebraicas de tipo racional. Entonces, hay unas algebraicas que por el hecho de tener un radical, entonces se le llama a sí mismo, se llaman funciones algebraicas radicales. Un alumno que por favor me lea esa definición y los ejemplos. ¿Podría ser de nuevo? Vamos a darle oportunidad a Melanie Acevedo que lea, por favor. Melanie, ¿puede leer? Ok. Melanie, ¿puede leer, por favor? Bien, no quiere leer Emily. Yo, profe. Fraini Gómez, entonces. Vamos con Fraini. Las funciones algebraicas radicales son aquellas cuyas regla de correspondencia está bajo un radical. Ejemplo, funciones algebraicas radicales. Y es igual a la raíz de x menos 5. Y es igual a la raíz de 2x más 3. Y es igual a la raíz de x. Y es igual a la raíz de x más 2. Muy bien, todas están bajo un radical, aunque los ejemplos están bajo radicales cuadrados, pero puede ser cualquier radical. Una expresión algebraica bajo un radical de índice n. Solamente puse ejemplo de raíces que son cuadradas, pero puede ser otro tipo de índice y también es válida la definición para las mismas. Entonces, hay unas funciones que se llaman trascendentes y quiero que también un alumno me lea cuáles son las funciones de tipo trascendente. Mariani, ¿puede leer, por favor? Mariani López. Sí, profe. ¿Cómo no? ¿Qué es una función trascendente? Son aquellas donde la variable independiente está sometida a un exponente o un logaritmo, a una razón trigonométrica, etc. Ejemplos. Y es igual a seno de x. Y es igual a 2 elevado a la x. Y es igual a 5 elevado a la x. Y es igual al logaritmo de x. Y y es igual a coseno de x. Muy bien, ahí están los ejemplos de los tipos de funciones trascendentes que podamos hacer la clasificación en este esquema que está ahí. O sea, ¿qué significa ese esquema? ¿Quién me lo explica, por favor? ¿Qué significa esa diapositiva que estoy presentando? Daniela, por favor. ¿Qué significa ese esquema que estoy presentando en pantalla? No sabe Daniela. Son los nombres de las funciones de cada operación de esa que usted acaba de explicar. Correcto. Al principio clasificamos las funciones en dos grandes tipos, ¿verdad? La de tipo algebraicos y la de tipo trascendentes. Entonces, entre las trascendentes están esas tres, que son las funciones exponenciales, las logarítmicas y las funciones trigonométricas. Tienen que estar al tanto, porque ahorita voy a hacer algunas preguntas sobre eso que estoy presentando en estos momentos. Entonces, ¿qué es una función exponencial que está dentro de las funciones trascendentes? Roelvis Beltrán, ¿me puede leer la definición, por favor, de función exponencial? Roelvis. Juleika. Profe, entré a la clase y aún estoy en el trabajo. Ok. Juleika, ¿puede leer, por favor? Sí, profe, lo puedo leer. ¿Cómo no? Las funciones exponenciales son aquellas donde la variable es
es un exponente o forma parte de un exponente. Ejemplos funcionales exponenciales. Y es igual a 2 elevado a la x. Y es igual a 5 elevado a la x. Y es igual a e elevado a la x. Y y es igual a a elevado a la x. Muy bien, todas ellas tienen una base que es una base numérica. Más adelante, cuando estemos estudiando la unidad número 5, entonces explicaremos con mayor amplitud lo que son las funciones exponenciales. Pero por ahora, esa definición es suficiente para que usted entienda que dentro de las funciones trascendentes está una de ellas que es la función exponencial. Claribel Gutiérrez tiene la mano levantada. ¿Quiere leer o realmente quería hacer alguna pregunta? Leer, profe. Ok. Vamos a leer a continuación, Claribel. Lea la siguiente que voy a presentar ahora. Ahí está. ¿Qué es una función logarítmica? Las funciones logarítmicas son aquellas donde la variable está sometida a un logaritmo. Ejemplo, funcionales logarítmicas. Y es igual a logaritmo x, y es igual a logaritmo x, y es igual a logaritmo 3x, y es igual a logaritmo 3x más 1. Ok, ahí lo que están diferenciando son, hay diferentes tipos de logaritmos, que también será objeto de estudio en la siguiente unidad. Logaritmo de base 10, logaritmo de base 2, de base 5, logaritmo natural, que son los de base E. Entonces, cuando estemos en la unidad 5, vamos a profundizar más sobre las funciones exponenciales y sobre las funciones logarítmicas, que así mismo se llama ese tema. Entonces, aquí tenemos otra de las funciones trascendentes, que es la función trigonométrica. Por favor, si la joven Mariana quiere leer. Sí. Cierren el micrófono porque la ¿Qué es grabación. una función? Sí, ¿Qué es una función trigonométrica? Las funciones trigonométricas son aquellas donde la variable está sometida a una razón trigonométrica. Ejemplos, funciones trigonométricas. Y es igual a seno de x, y es igual a coseno de x, y es igual a tangente de 3x, y es igual a seno de 2x más 1. secante de 2x más 1, Mariana. Muy bien, entonces ahí está la panorámica con respecto a lo que son las funciones y cómo se clasifican estas funciones. Tenemos 28 alumnos conectados. Entonces aquí tenemos un poquito como de decir, bueno, en esta clase, en los personajes principales, si fuera una película, esto, ¿cuál fuera el personaje principal de esta clase? ¿De qué hablamos aquí, Gladys? Páez? ¿De qué hablamos? De las funciones. De las funciones. El protagonista sería como las funciones. Y esas funciones nosotros las hemos clasificado en dos grandes grupos. ¿Cuáles son esos dos grandes grupos? Fred William. Algebraicas y trascendentes. O sea, la hemos dividido en dos grandes categorías, que son las funciones algebraicas y las funciones trascendentes. Dentro de las funciones algebraicas, ¿cuáles son las más frecuentes? Las que se estudian con mayor frecuencia. Las polinómicas. Las polinómicas. Y dentro de las funciones trascendentes, ¿cuáles son las tres más importantes? Exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Trigonométricas. No, que no se le trabe la lengua, es decir, trigonométricas. Entonces, ¿cómo podríamos aprender bien esta temática acerca de las funciones? ¿Qué usted haría para aprenderse esta clase? Después de yo darle esta videoconferencia. ¿Cómo sería? Practicar. Pues haciendo las tareas, practicando, investigando y ver videos. Okay, eso fue lo que me contestaron un grupo, ¿verdad? Que hay que practicar. Aquí será más leer que practicar, porque son cuestiones teóricas, pero que es importante que la entendamos.
O sea, investigando más acerca de esto, leyendo acerca de la temática, analizando las diferentes clasificaciones Leer y por y supuesto, realizar todas las exactamente. operaciones. Y después yo le voy a preguntar acerca de esas cosas que hoy estamos aquí Y pidiéndole al elucidando. profe que deje los videos para uno verlo más adelante y así. Exacto. Entonces, aquí está la cosa. ¿Cuáles cosas recuerda lo tratado en clase hoy? Bueno, si te preguntara eso, ¿qué tú recordarías? Tú podías hacer un resumen Sí. de lo tratado. ¿Quién puede hacer un resumen de lo tratado? Ahora, Ahora mismo. como una retro, Exactamente, una retroalimentación. pues sería que usted nos acaba de dar lo que son las funciones dentro de lo que es que están las algebraicas y la ¿cómo? Trigonométricas, Ajá, pero que trigonométricas. son algebraicas y trascendentes. Dentro de las trascendentes están las trigonométricas. Exactamente. Las principales son algebraicas y trascendentes. La raíz del tema es que son trascendentes. Ajá. Entonces de ahí se derivan la trigonométrica y la trascendentales. Y usted nos puso a leer cada una de ellas con sus respectivos ejemplos. Y nos dice que no aprendamos eso porque vienen preguntas más adelante. Muy bien, entonces, ¿cómo se llama la temática que hemos trabajado? ¿Cómo se llama la temática? La temática sería leyendo cada función, cada ejemplo. No, la temática es como el tema que se ha tratado en la clase de hoy. ¿Cuál fue? Las funciones. Las Las funciones funciones ¿y qué más? trascendentales Las Y los funciones, tipos. los y los tipos de tipos. funciones. ¿Cómo así? Hoy se trabajó las funciones y la clasificación de las funciones en diferentes tipos o categorías. Eso es como decir, yo soy capaz de hablar de lo que se trató en clase hoy. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, algunas preguntas que le voy a formular aleatoriamente a algunos alumnos. Viendo la primera pregunta, María, ¿cómo se clasifican las funciones, María? María, ¿cómo se clasifican las funciones? Trigonometrías. Bueno, recuerden que primeramente hay dos grandes grupos, vamos a decir Frayn y Gómez, ¿se recuerdan? O Manuela Vargas. Trascendente, profe. Se clasifica en trascendente. Profe, yo puedo Pero decirlo. antes de trascendente hay otro nombre. Algebraica. Hay dos grandes grupos, que son las algebraicas y las trascendentes. Esa sería la respuesta a la primera pregunta. ¿Cómo se clasifican las funciones? En algebraicas y en trascendentes. Vamos con Maria Line. Te voy a hacer la siguiente pregunta, Maria Line. Dice así, las funciones algebraicas pueden ser. ¿Cómo se clasifican las funciones algebraicas? Las funciones algebraicas son los polinomios, las polinómicas. Las polinómicas son un grupo, hay otro grupo que son las exponenciales. No, las exponenciales recuerda que están dentro de las trascendentes. Sí. Las funciones algebraicas pueden ser polinómicas. ¿Quién la O ayuda? lineal. Trigonométrica. No, trigonométricas no, las trigonométricas Las están dentro. trigonométricas son de trascendentes. Exactamente. Las algebraicas son las polinómicas, las racionales, ¿recuerda? La división de dos polinomios, las Sí. radicales, las que están dentro de una raíz, y las atroces. Las lineales. Las lineales son polinómicas. O sea, recuerden que hay diferentes profundidades de la clasificación. ¿De acuerdo? Entonces, otra pregunta para Claribel Gutiérrez. Las tres funciones trascendentes más importantes, ¿cuáles son, Claribel? Nicauli, ¿le puede ayudar a Claribel? Las tres funciones trascendentes más importantes. Las trascendentes. Sí, vamos a ver. Se me olvidó la otra. Vamos a ver. ¿Quién le ayuda ahí? ¿Nicauli o Wiley?
Profe, las exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Exactamente, esas son las tres clasificaciones de las funciones trascendentes. Una pregunta para, vamos a ver, Gladys, ¿usted está atendiendo? Yo le hablo a Gladys, Gladys no me hace caso. Dígame, Gladys, ¿cómo estás? Siempre tengo curiosidad que yo le hablo a Gladys, Gladys no reacciona. Dime, Gladys, ¿la función radical es algebraica o trascendente? ¿Mm? ¿Es un sí o un no nada más? Bien, parece que el internet de ella es muy lento. Vamos a ver. Roelvis, ¿tú puedes responder ahora? Roelvis, ¿la función radical es algebraica o trascendente? ¿Mm? Fraini, respóndela entonces. Yo, profe. Son trascendentes, profe. No, la función radical no es trascendente. ¿Quién le ayuda? Algebraicas. Algebraica. Marilyn le responde que la función radical Algebraica. es algebraica, no es trascendente. Y la última pregunta para Dismeiri Esteves. Dismeiri, ¿está atenta, Dismeiri, a responder a la última pregunta? Las gráficas de las funciones lineales y cuadráticas, ¿cómo son? Tema que se trató en la clase anterior. Marilyn, ayúdele, por favor. La de las funciones lineales es una recta y la de las cuadráticas es una parábola. Una parábola, señora. Atento a la clase anterior. Esa es la gráfica de las lineales, una recta siempre. Y la de las funciones cuadráticas es una parábola que puede abrir hacia arriba o abrir hacia abajo. Pues bien, esa era la temática que le quería tratar en la tarde de hoy, sin antes presentarle lo siguiente. Le voy a cambiar de diapositiva y voy a presentar esto que quiero que ustedes anoten por ahí. Mire, hay una última temática de la unidad 4 que tiene que ver con la circunferencia y sus ecuaciones. Todos ustedes están familiarizados con lo que es la circunferencia y, por supuesto, la circunferencia tiene ecuaciones en diferentes formatos. Entonces estoy asignando para que usted estudie de forma independiente y así de esa manera nosotros culminar la unidad número 4, la circunferencia y sus ecuaciones. Investiguen ese tema, hagan un resumen en su cuaderno y se van a apoyar en dos recursos para estudiar la misma. Esos dos recursos están en la unidad número 4. Un recurso es una pizarra digital con apuntes de esta temática y también ahí mismo en la unidad número 4 hay un video con esta temática de la circunferencia y sus ecuaciones. Tírenle un captura a esa pantalla, por favor, para que sepa que ese tema le toca estudiar a ustedes de forma autónoma e independiente. Entonces nosotros luego vamos a evaluar la eficacia de ese estudio, la eficacia de esa investigación y se va a evaluar en la unidad número 9 cuando evaluemos los logaritmos conjuntamente con los logaritmos que se estará dando después de Semana Santa. Nosotros vamos a evaluar la circunferencia y sus ecuaciones. De tal manera que esa es una asignación que se la estoy haciendo a todos los alumnos de estas dos secciones de Sabaneta, S1 y S2. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No tienen preguntas. Parece que no. Entonces, si no tienen pregunta,